Listo. Muy buenos días, queridos alumnos. Me había dicho alguien que tenían unas preguntas que hacer, entonces primero antes de iniciar la clase, procedo a resolver las posibles dudas que tengan y respecto de qué. Profe, buenos días. Tiene la palabra. Buenos días, profe. Miguel Buenos Granda. días. Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy bien, profe, muchas gracias. Profe, lo que pasa es que pues nosotros tenemos la inquietud porque las fechas de la plataforma están a 11 de junio y entonces su merced, digamos, estaba haciendo la calificación hoy y nos llegó el reporte pues a muchos que no se había subido el trabajo, entonces pues tenemos esa No, pero eso inquietud. es un recordatorio. Ah, ok, profe, Porque muchas ahí dice gracias. que les quedan 12 días, creo. Sí, señora. Sí, es que yo les hago recordatorios porque como ya hay 4 grupos que subieron el producto, entonces tenía que recordarles a los demás, pero no es porque estén en mora ni nada de eso. ¿Otra pregunta? Era básicamente eso, profe. Ah, bueno. Bueno, jóvenes, quiero hacer un recordatorio. Esos trabajos que ya subieron algunos alumnos, sobre todo hay un trabajo que debo resaltar, que es de Juliana, creo que es Juliana. Muy buen trabajo, Erika, Juliana y compañía. Exactamente eso era lo que se pedía, porque es que hacen los trabajos muy someros y lo que se quería era una cronología del proceso, desde la demanda, contestación de la demanda, todo, sujetos procesales, actos procesales, recursos, todo lo que se hace en un proceso, para que tengan en cuenta los que no lo han hecho. Voy a hacer un recorderis porque creo que mi sobrina, que tuve que pedirle el favor que me reemplazara dos semanas, ¿cómo le fue con ella? Muy bien, profe. Muy Ah, bien, bueno, profe. muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los sujetos procesales, ¿sí? Los sujetos procesales, como su nombre lo indica, son todas aquellas personas que hacen parte dentro del proceso. Y hay sujetos procesales principales, hay sujetos procesales secundarios, hay otros sujetos procesales. Entonces, tenemos que distinguir que los sujetos de la relación jurídica, o sea, del litigio, ¿son quiénes? Los que se traban en el litigio. ¿Son quiénes serían ahí? El demandante y el demandado. Esos son los principales. Son los actores principales, demandante y demandado. Ellos son, el uno presenta una demanda porque por inconformidad de algo y el otro contesta, repele lo que le dice el otro, o acepta o se calla. Entonces los sujetos procesales de la relación jurídica sustancial son los titulares, activos o pasivos. ¿Cuál es el activo? Pues el que tiene el derecho a reclamar. ¿Cuál es el activo? Es el que está reclamando su derecho. Y el pasivo es contra quien se reclama el derecho, ¿sí? Por ejemplo, en una obligación, el sujeto activo es el acreedor, el sujeto pasivo es el deudor. Por ejemplo, en un proceso de compraventa, el sujeto activo es el que compró, el sujeto pasivo es el que vendió, pero se puede trabar la litis, ¿en qué sentido? El que el comprador incumplió, entonces se convierte en sujeto pasivo porque es a quien se va a demandar por incumplimiento. A veces se trocan, ¿sí? Quiero hacer una salvedad antes de que se me olvide. Yo hoy coloqué en el foro Comuniquemos un caso porque alguien en la clase anterior que yo estuve me dijeron que había que presentarles un caso para un producto. Pero yo mirando el producto 4 creo que es un texto argumentativo, pero sobre unas
sobre una providencia judicial. Ustedes ya saben que las providencias judiciales son autos, sentencias y resoluciones. Entonces hay que hablar sobre eso. El caso yo no sé para qué producto es. ¿Aló? Para el siguiente, profe, para el ¿Para el de... quinto? Sí, señora, para el siguiente producto que es Bueno, texto argumentativo, yo creo. les pegué hoy un caso entonces para que lo tengan en cuenta para ese producto. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, en un proceso de pertenencia, el sujeto activo es el dueño del predio y el sujeto pasivo a quien se va a demandar es al poseedor, al que se metió en dicho predio. ¿Sí? Los sujetos de la relación jurídica procesal o procesales, también tenemos el funcionario encargado de hacer el proceso, de desarrollar, de hacer más efectivo el proceso. Y en esas etapas procesales actúan las partes, que son para quien se hace el proceso. Entonces el funcionario pues sería el señor juez, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el demandante, el demandado, el señor juez y los terceros que pueden intervenir en el proceso en un momento dado. Un momentico que se me va a descargar el celular. Bueno, entonces, ¿quiénes son los sujetos procesales nuevamente? Este interrogatorio lo encontramos en donde para cada proceso, para cada tipo de proceso, se enuncian los respectivos sujetos procesales. Entonces, en un proceso civil, en un proceso laboral, en un proceso contencioso, los sujetos procesales son el funcionario judicial, que es el juez, el magistrado, que es un representante del Estado, el demandante, que lo hace a través de la demanda y es quien presenta una pretensión. El demandado contesta la demanda y presenta las excepciones de rigor. Y también tenemos los terceros intervinientes, es decir, como los testigos o aquellas personas, peritos, todas esas personas que necesitamos muchas veces para poder esclarecer los hechos de la demanda y las excepciones presentadas por el demandado. En los procesos de jurisdicción voluntaria, que es donde no hay demandante ni demandado, ¿sí? Entonces hay solamente un peticionario. Por ejemplo, el divorcio de común acuerdo, pues entonces los dos se van a tocar, van a ser ambos demandantes y demandados. Entonces, en esos procesos de jurisdicción voluntaria, tenemos que está el funcionario, el juez, está el peticionario o demandante, recuerden que no hay demandado, y están los intervinientes. En los procesos contenciosos administrativos, recuerden que estos procesos es cuando hay un conflicto entre el Estado y particulares o entre sus funcionarios y particulares. Entonces, en eso tenemos el funcionario, sujeto procesal, que puede ser el juez o el magistrado, el demandante, el Ministerio Público y eventualmente los intervinientes. Aquí el Estado es el demandado o el funcionario con el Estado y su funcionario. Eventualmente hay intervinientes, como los testigos. En los procesos penales tenemos que los sujetos procesales son el funcionario representante, que es la fiscalía, el juez, y hay dos jueces. En las audiencias preliminares tenemos
el juez de control de garantías, y en las de juicio tenemos al señor juez de conocimiento. Tenemos también, entonces, quien hace la investigación, estamos hablando de penal, quien hace la investigación es el ente fiscal, o sea, la fiscalía, como titular de la acción penal, quien debe adelantar indagación e investigación, ¿sí? Debe estar el sindicado, imputado o indiciado de acuerdo, o el acusado, de acuerdo a la etapa procesal. Está el Ministerio Público, que es un representante de la Procuraduría General de la Nación. Y está la parte civil, o que es el representante de la víctima y la víctima. Debe estar ahí también. En la etapa del juicio, como les decía, tenemos a un juez que se llama juez de conocimiento. También interviene el señor fiscal, que es el que presenta la acusación. Hay dos eventos: o presenta acusación o precluye la investigación, es decir, cuando no hay mérito para continuar. El artículo 250 de la Constitución Nacional faculta al señor fiscal como titular de la acción penal para impulsarla, para adelantarla. Pero ese mismo artículo de la Constitución también lo faculta para que en un momento dado, si él observa que no puede llegar a un fin positivo, entonces puede precluir o puede pedir un principio de oportunidad, que ahí se terminaría el proceso. Entonces, en el juicio tenemos al juez de conocimiento, tenemos al fiscal, que es el que acusa, tenemos al acusado, tenemos al Ministerio Público y a la víctima o su representante legal. Entonces, ¿cómo entonces podemos ver los sujetos, como pudimos observar, los sujetos procesales varían dependiendo de los tipos de proceso? Entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifican las partes. Una cosa son los sujetos procesales y otra cosa son las partes en el proceso. Entonces, según la función que desarrollan en el proceso, tenemos los jueces, que los jueces son los que administran justicia, son los que ejercen la función jurisdiccional. Y tenemos las partes, que son los titulares de derechos y obligaciones. Titulares de derechos y obligaciones, las partes. Según la función jurisdiccional que desempeñan, esto hace referencia a los funcionarios judiciales, así. Los jueces de primera instancia son los que conocen primero del proceso. Jueces de segunda instancia, que son a los que se les eleva el recurso de apelación, segunda instancia. Tenemos los jueces de casación, de revisión, que son donde se van los recursos extraordinarios, y tenemos las altas cortes. Tenemos los funcionarios de instrucción o investigación, que es la fiscalía. Y tenemos los funcionarios acusadores, que también es la fiscalía. O sea que la fiscalía tanto actúa en la etapa de instrucción, de indagación, de investigación y en el juicio. En todas actúa la fiscalía. Por la posición procesal de las partes, estas son partes principales, que son el demandante y el demandado. Partes secundarias, que son terceros intervinientes. Partes permanentes, siempre, demandante y demandado, las permanentes. Partes simples, partes transitorias son los incidentales. Por ejemplo, van a hacer un embargo a mi casa porque yo debo, y hay un televisor, y mi hija es la dueña del televisor y ella es un incidental. Entonces ella dice, no, el televisor no lo pueden embargar porque como es de mi mamá, es mío, aquí tengo la factura, es un incidentante y es transitorio. Hay partes simples, cuando hay un solo demandado y un solo demandante.
un solo demandante y un solo demandado. Y hay partes múltiples o compuestas cuando se mira la multiplicidad de los que la conforman. O son varios demandantes o son varios demandados. O simplemente hay veces varios demandantes y un solo demandado. Entonces estas son partes múltiples. La posición del juez y las partes dentro del proceso. Las partes obran dentro del proceso respondiendo a un interés privado, o sea, ese interés de obrar, mientras que el funcionario judicial, o sea, el juez o el magistrado, representa un interés público o estatal, que es el que tiene de administrar justicia. Entonces vea que las partes dentro del proceso, las principales, que es el demandante y el demandado, tienen un interés privado de ellos y es un interés de obrar. En cambio el juez, su interés es público y por eso él tiene que decidir a quién le da la razón de las dos de acuerdo a sus pruebas, de acuerdo a lo que se demuestra dentro del proceso. Vamos a ver el juez. Para tener en cuenta esto es importante y resulta en este momento que ustedes tengan en cuenta todo lo que se ha estudiado hasta la fecha y de lo que se ha hecho, lo que se ha dicho. Entonces el juez es un funcionario judicial y aquí tenemos que el juez es un sujeto principal de la relación jurídica procesal y del proceso, porque si no hubiera él quien dirime la relación jurídica, la litis, pues estaríamos mal. Entonces al señor juez, ¿qué le corresponde? Le corresponde la dirección e impulsión del proceso para llevarlo a través de las diferentes etapas, controlando la actividad de las partes, evitando y sancionando conductas anómalas, conductas que vayan a llevar a equívocos. Entonces, el señor juez debe garantizar la vigencia de los principios procesales, que ustedes ya los vieron: legalidad, tipicidad, lealtad, etcétera. Todos esos principios que ya vimos. Entonces, todos estos principios procesales se deben hacer respetar y se deben tener en cuenta de acuerdo a su vigencia. En manos del señor juez está la administración de justicia mediante la aplicación del derecho positivo. Ustedes ya les había explicado que el derecho positivo es el derecho que está escrito, el derecho de las normas vigente, porque recuerden que la ley no es retroactiva, la ley solamente es ultraactiva, rige hacia el futuro. Hay casos donde la ley puede ser retroactiva, pero es cuando se puede garantizar por el principio de favorabilidad. Por eso es retroactiva, nada más. Y esto lo debe hacer porque él es el que tiene que estar representando al Estado y lo debe hacer conforme a la norma vigente y con elocuencia para que las partes queden satisfechas de acuerdo a lo que ellos presentaron. Ese señor juez tiene unos poderes para poder adelantar un proceso. Entonces, ¿cuáles son los poderes del señor juez? Tenemos el poder de coerción. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la ley es obligatoria para todos los colombianos que habitan la República de Colombia. Es obligatorio. Nadie puede decir, es que a mí no me obliga porque usted no sabe quién soy yo. Mentiras, es para todo. Entonces, con ese poder de coerción puede sancionar a cualquiera de los sujetos procesales que no actúen conforme a la norma. Hay un poder de documentación. El señor juez
cuando revisa la demanda y revisa la contestación de la demanda y todos sus documentos que anexan como prueba, los tiene que estudiar, los tiene que analizar, se tiene que documentar. Poder de ejecución, es decir, que puede ordenar, ejecutar a alguien. Ejecución, a pasar de unos actos a otros para poder hacer cumplir la ley. Y hay el poder de decisión. Señor, ¿alguien iba a pedir la palabra? ¿Cuál era el segundo? El segundo, documentación. Tercero, ejecución. Y cuarto, decisión. Entonces, a través del poder de decisión es cuando él emite la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. ¿Cuáles son las obligaciones o deberes de un juez? Porque es que el juez también tiene, aparte que tiene poderes, él tiene su poder porque es el árbitro, eso es como un árbitro en un partido. Él es el que dice cuándo hay penas, qué es lo que debe hacer, dónde debe estar, a dónde, todo eso. Así es el juez, es un árbitro, es el director del proceso. Pero ese juez también tiene derechos, deberes, perdón, obligaciones y deberes. Entonces, la principal es la administración de justicia. Eso es una obligación. Y es un deber. Administrar justicia porque para eso fue que lo designaron, lo nombraron. Tiene otra obligación que debe motivar. ¿Qué es motivar? Sustentar las sentencias. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los hechos, de acuerdo a las normas, de acuerdo a las pruebas. Otorgar los recursos de ley que interponen legalmente las partes. Él no se puede negar, a menos que yo como abogado interponga un recurso que no, por ejemplo, yo no puedo interponer un recurso de reposición contra una sentencia porque no procede. Inmediatamente el juez va a decir, se niega el recurso presentado por la señora juez, por la señora apoderada o el señor apoderado, porque contra la sentencia solo proceden los recursos de apelación y los extraordinarios. El juez tiene la obligación de respetar y acatar los procedimientos y preceptos contenidos en la ley sustancial. Atender a las incompatibilidades para el ejercicio de su cargo. Ejemplo, el señor juez que resulta ser hermano del demandado o del demandante está inhabilitado, no puede conocer ese proceso, porque entonces no va a haber, va a haber parcialidad, y uno de los principios es la imparcialidad. Él no se puede recargar a ninguno de las partes, ni recargarse contra el demandado, ni recargarse contra el demandante, sino que debe ser principio de igualdad. Entonces él tiene que atender y apartarse del proceso cuando observe que hay incompatibilidades. Declararse impedido en los eventos inmersos en las causales consagradas consagradas en la ley. Esto es inhabilitación, por ejemplo, que el juez fue sancionado por 2 meses, por 1 mes para ejercer el cargo. No puede hacerlo porque está inhabilitado. O la incompatibilidad, que es lo que acabé de explicar. Castigar, ahí viene el poder de coerción. Castigar dentro del proceso las actuaciones contrarias a la ley y a la recta administración de justicia. Velar por la igualdad de oportunidades para las partes. Lo que acabé yo de decir, no puede, debe ir en forma igualitaria tanto para el uno como para el otro, y eso es lo que en penal se llama igualdad de armas. Ambos tienen que, el juez debe velar porque los dos tengan sus oportunidades procesales para ejercer sus derechos. Hacer uso de los poderes emanados
de la jurisdicción, que fue los que ya dijimos, poder de coerción, poder de documentación, poder de ejecución y poder de decisión. El juez también debe respetar la reserva en los casos en que la ley lo impone. En las diligencias preliminares y jurisdicción de familia. Por ejemplo, aquí están hablando específicamente de lo que tiene que ver con menores de edad. Ahí hay una reserva judicial y no se puede dilucidar o demostrar eso. Un momentico, por favor. Bueno, el juez también del mismo modo tiene unas responsabilidades. El incumplimiento de los anteriores deberes que enuncié y de los demás impuestos por la ley acarrea a ese juez, a ese funcionario, una serie de responsabilidades que pueden ser disciplinarias, civil y penal. Recordemos que él, por ser un funcionario, un servidor público, si él comete un error, falta a esos deberes, le pueden iniciar, va a tener unas responsabilidades, primero disciplinarias, que puede ser hasta la destitución o suspensión del cargo. Civiles, porque tiene que resarcir, tiene que pagar, indemnizar daños y perjuicios causados. Y penal, podría ir a la cárcel por esas malas prácticas en su administración de justicia. Hoy en el Código Penal colombiano hay un capítulo completo aplicable a los funcionarios que en el ejercicio de su cargo o de su investidura atenten contra la administración de justicia, delitos contra la administración de justicia. Ejemplos de esos delitos tenemos el peculado, el cohecho, el fraude procesal, la concusión, el prevaricato. Entonces hay un capítulo de esos delitos, se penaliza todo eso cuando el juez o cualquier funcionario público, cualquier servidor público, que es un servidor público, es aquel que le sirve al Estado, que representa al Estado. Si se falta sus deberes, pues entonces se va a ver inmerso en procesos disciplinarios, procesos civiles y procesos penales. Entonces aquí, actualmente, los funcionarios judiciales son investigados en materia disciplinaria por el Consejo Superior de la Judicatura. Recordemos que el Consejo Superior de la Judicatura es el ente que investiga, sanciona a los abogados. Y como los jueces, los funcionarios judiciales son jueces, necesariamente tienen que ser abogados. Y el Consejo Superior de la Judicatura es eso, por eso se llama judicatura. En cuanto a la responsabilidad civil, tenemos lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, que tenga que ver con esta situación. El artículo 40 del Código Civil habla de las responsabilidades del juez, ¿sí? Además de todo aquello que tenga que ver con sanciones penales y disciplinarias. Y esto se da cuando, primero, cuando procedan con dolo. Ustedes ya saben qué es el dolo, ¿cierto? El dolo es cuando una persona actúa con intención, dirige su voluntad intencionalmente a cometer una falta, lo hace a conciencia. Él sabe que eso no lo debe hacer y sin embargo dirige su voluntad a hacerlo. Es decir, que el dolo se da cuando se prepara, se ejecuta y se consuma el delito, es decir, no descansa la persona hasta conseguir un resultado. Entonces, cuando se hace con dolo, fraude o abuso de autoridad. Segundo, cuando omita
o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. Recuerden que todas las providencias que emiten los señores jueces tienen unos términos y se deben cumplir. Tercero, cuando obren con error inexcusable, porque es que hay errores excusables, ¿sí? El error inexcusable es que no, por ejemplo, un caso fortuito, una fuerza mayor, pero cuando eso va a tener problemas. Ay, discúlpenme. Entonces, cuando estos funcionarios actúen con errores inexcusables, es que no tienen ninguna justificación para hacerlo, salvo que hubiera podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer. Porque resulta, mis amores, que yo en un proceso, si no alego en el momento que el juez cometió un error, yo mismo estoy permitiendo y lo saneo. Es decir, no dije nada, guardé silencio, pues eso ya pasó a la historia. Ahora sí vamos a entrar nuevamente en qué es la parte procesal, qué son las partes procesales. El concepto de parte involucra a los titulares, repito, a los titulares de los derechos y obligaciones extremos de la relación jurídico-sustancial. Ordinariamente hablamos de partes extraprocesales. Estas partes extraprocesales están ligadas a una relación jurídica sustancial y pueden llegar a vincularse en el proceso. Por ejemplo, un notario que expide una declaración extrajuicio. ¿Qué es una declaración extrajuicio? Una persona va a una notaría y dice: señor notario, quiero hacer una declaración extrajuicio donde yo voy a decir que Pedro Pérez es una excelente persona, que Pedro Pérez sí le paga los alimentos a los hijos, y lo hago bajo la gravedad del juramento. Pero le dice al notario: yo aquí estoy diciendo mentiras, señor notario, y el señor notario, por ganarse la plata del lo hace. Cuando yo llevo a juicio al señor notario, el señor notario dice: yo hice esa declaración, le expliqué a la señora que era bajo la gravedad del juramento, pero ella, sin embargo, lo quiso hacer. Entonces, esos son extraprocesales, lo que se hace aparte del proceso, por ejemplo, las conciliaciones, todo eso. Partes procesales. Las partes procesales son las que están activamente vinculadas en el proceso. Ya sabemos, demandante y demandado. Teniendo en cuenta el tipo de proceso, podemos hablar de diferentes partes. Ya lo expliqué, pero voy a volver a repetirlo. En los procesos contenciosos, ¿cuáles son los procesos contenciosos? Cuando las partes no se ponen de acuerdo para solucionar sus problemas. Entonces hay que ir ante un juez, a un tercero, para que nos dirima el caso. Es decir, son aquellos procesos contenciosos, son aquellos donde existe un choque de intereses entre el demandante y el demandado porque no se ponen de acuerdo. Es ahí, las partes son demandante, demandado y sucesores de las partes, por ejemplo, en la sucesión, los herederos. En procesos penales tenemos el imputado o sindicado y el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad. Y tenemos la parte civil, que es la representante de la víctima. Y está en la etapa del juicio el juez.
Entonces, el demandante es el mismo actor. Este ejercita el derecho de acción a través de una pretensión. El demandado es el opositor, es el contrario, quien ejercita el derecho de contradicción. Preguntas claves para examen. El demandante es el actor, es el que ejercita el derecho de acción. El demandado es el contrario, es el opositor que ejercita el derecho de contradicción. En procesos de jurisdicción voluntaria tenemos el peticionario, es decir, la parte interesada o solicitante. Eventualmente puede presentarse un opositor que asume la calidad de parte en el proceso. Aquí es oportuno, jóvenes, aclarar que en los procesos contenciosos el demandante es quien presenta la demanda, eso ya lo sabemos, ¿verdad? El titular del derecho subjetivo de acción y el dueño y señor de la pretensión. Entonces, ¿el demandante quién es? Es quien presenta la demanda. 2. Es el titular del derecho subjetivo de acción. 3. Es el dueño y señor de la pretensión. El demandado es aquel contra quien se dirige las pretensiones de la demanda y es quien ejercita el derecho de contradicción a través de la oposición a la pretensión. Oposición a la pretensión. Y lo hace a través de la contestación de la demanda y la presentación de excepciones, si es el caso. Vamos a ver la sucesión en el tiempo, es decir, sucesión procesal. La sucesión procesal se trata del cambio de las partes en el proceso, que puede ocurrir por las circunstancias que se resumen en 3. Primero, cuando uno de los litigantes, ¿qué son litigantes? Los que están trabados en un litigio, en un proceso, esos son los litigantes. ¿Sí? Entonces, cuando uno de los litigantes fallece, o muere el demandante o muere el demandado, el proceso continuará con los herederos de esa persona. Si es declarado muerto, presunto por desaparecimiento, el proceso continúa con el curador que se ha designado. No todos los procesos se continúan con la muerte de él con sus herederos. Por ejemplo, en el proceso penal se murió el sindicado, ahí muere el proceso. Pero, proceso penal, pero si esta persona muere pero ha sido condenada a indemnizar unos daños y perjuicios materiales y morales, y esta persona dejó dinero, las víctimas se pueden hacer parte en la sucesión o pueden iniciar una demanda que se llama civil extracontractual. O segundo, cuando en el curso de los procesos sobreviene la extinción o fusión, ¿qué es fusión? Se mete un proceso en el otro, de una persona jurídica que actúe como parte, el proceso continúa con los socios en cuya cabeza quedaron los derechos de la extinta sociedad. Esto más que todo trata es de las sociedades. Pues la sentencia produce efectos respecto de todos
así no concurran. Entonces, hay una sociedad donde murió el presidente de la sociedad, pues se debe continuar con los demás socios y ahí intervendrían los herederos de ese socio que falleció. El que adquiere a cualquier título la cosa o el derecho litigioso puede intervenir en el proceso al lado del primer titular, es decir, el acreedor, pero también podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo autorice. Ejemplo, quien vende el derecho que se encuentra en el proceso legitima al comprador para que actúe en el proceso. Entonces yo inicié un proceso de pertenencia como poseedor de un bien que yo estoy poseyendo, pero a mí alguien me dice véndame ese derecho, yo le vendo, entonces automáticamente yo salgo del proceso y entra, yo lo autorizo porque le vendo y hay documento. Estoy vendiendo un derecho litigioso, no un cuerpo cierto. Hablábamos que hay pluralidad de partes y dijimos que es cuando hay varios demandantes o varios demandados. La pluralidad de partes del proceso se denomina litisconsorcio. Litisconsorcio. Pese a que se afirma que dentro del proceso solo pueden existir dos partes, la demandante y la demandada, se admite que la parte puede estar integrada por dos o más personas y se llama por eso litisconsorcio necesario y se debe hacer presente todo. En una sucesión que hay 5 herederos, no podemos citar a uno solo, hay que citar a todos, hay que completar ese litis. El litisconsorcio se divide en dos tipos: el litis necesario u obligatorio, que es lo que yo le estaba diciendo. Hay que nombrar a todas las personas que deben hacer parte en el proceso. Y hay un litis voluntario o facultativo. Entonces, el necesario o obligatorio se presenta cuando el pronunciamiento que ponga fin al litigio no se puede fraccionar. Es decir, los efectos de la sentencia necesariamente recaerán sobre todos los individuos que conforman uno de los extremos de la relación jurídica sustancial, a todos, por igual. Ejemplo, ¿qué es la comunidad? Hay un edificio de 5 pisos y hay 5 dueños de cada piso, se llaman comuneros, es una comunidad. Varias personas, comunidad, varias personas o propietarios de un bien inmueble que por naturaleza no es susceptible de división material. Claro, si hay un edificio de 5 pisos, el dueño del 5.º piso no puede decir yo voy a quitar mi piso y lo voy a pasar para otro lado. Estaría, o el del segundo o el tercer piso, imagínense, no se podría quitar porque tumbamos los otros. Entonces, por su naturaleza no es susceptible de división material, y una de ellas decide acabar con la comunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si yo, dueña del segundo, del tercero, del cuarto piso, no quiero seguir en comunidad, inicio un proceso divisorio y tengo que hacerlo ad valorem, es decir, se vende todo el edificio y se reparte el dinero en igualdad a los 5 propietarios, pero no tumbar el inmueble. Entonces, cuando la persona que está en comunidad desea acabar con esa comunidad, el camino puede tener dos variantes: ponerse de acuerdo extrajudicialmente, vender el edificio
y repartirse el dinero, o ir ante un juez para que el juez ordene lo que convenga. ¿Listo? Entonces, extrajudicial sería vender la casa y repartir en partes iguales el dinero. Entonces, que, por ejemplo, el propietario del piso 1, el 2 y el 3 compren el 4 y el quinto, por decir algo. Que el propietario del piso quinto compre todo, le compre las partes a los demás, y así sucesivamente. El litis consorcio voluntario o facultativo es aquel donde la pluralidad de partes se forma por la mera voluntad de las partes, de las personas. Cada uno de los litis consortes puede o podría iniciar su propio proceso, convirtiéndose entonces en partes simples. Entonces, en el ejemplo anterior de los 5 pisos, o pueden iniciar el proceso todos, o lo puede iniciar uno solo, en contra de los demás. Hay una situación que se llama la capacidad para ser parte. ¿Qué implica esto? La capacidad para ser parte implica la condición que se requiere para ser sujeto de la relación jurídico-procesal. Se identifica en la capacidad de goce que la tienen todos los individuos de la especie humana y representa la facultad para ser titulares de derechos. Cuando una persona tiene problemas de incapacidad, por ejemplo un trastorno mental, pues no tiene capacidad para ser parte porque no puede, no tiene esa capacidad de gozo y no tiene esa capacidad de decisión. Un loco, un demente, no puede. Cuando la persona ha sido declarada interdicta, tampoco. Ah, pero es que hay un señor que está en silla de ruedas porque es cuadrapléjico, pero si su mente está en buen estado, él puede administrar sus bienes, tiene capacidad para ser parte. Un menor de edad no tiene capacidad, por eso tiene que tener un representante legal a su lado. Entonces, sin distinción de ninguna especie se puede ser parte dentro del proceso, siempre y cuando se reúnan las condiciones generales exigidas por la ley. Entonces, hay capacidad para comparecer al proceso y representación. Tienen capacidad para comparecer por sí mismas las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deben comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizados por estos y con sujeción a las normas sustanciales. Esto es, siendo mayor de edad, mayor de 18 años, y no sufriendo de ninguna incapacidad de las establecidas en la ley que les dije ahorita, puede hacerlo directamente. La representación es la institución jurídica que la ley ha determinado, por medio de la cual se suple esa incapacidad. ¿Esto qué es? Los padres del menor que es bobito, que no tiene facultades para actuar, ese menor ya no es menor, sino ya tiene 18 años, pero no puede disponer de esto. Sus papás siguen siendo representantes hasta que muera, y los papás siendo capaces, ellos siguen representándolo en todas las actuaciones judiciales. Quienes siendo incapaces pretendan comparecer en un proceso, deberán entonces, como ya dije, hacerlo a través de sus representantes legales. Entonces, lo que yo les decía, así el menor de edad deberá comparecer
a través de sus padres. Si el menor no tiene padres, lo hace el Ministerio Público. El Ministerio Público, recuerde que está conformado por Procuraduría, Defensoría, Contraloría y los personeros municipales. O lo hace a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si son hijos del Estado, que son aquellos niños que son abandonados y se conocen como hijos del Estado porque los tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay un derecho también que se llama, señor. Una pregunta, es que no sé si escuché mal, pero su merced me dijo que la Contraloría hacía parte del Ministerio Público. Sí, señor. Ah, ok, no sabía La eso. Contraloría hace parte del Ministerio Público porque es el que representa al Estado en todo lo que tiene que ver con los bienes, con todo lo que tiene que ver con dinero. Ok. Bueno. Derecho de postulación. A veces la parte, a pesar de tener capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso, se requiere para actuar válidamente en él estar asistido o representado por un abogado titulado, inscrito, excepto en aquellos casos en que la ley autoriza litigar en causa propia. Por ejemplo, cuando la persona va a cobrar una letra de cambio de 200.000 pesos, no necesita abogado, simplemente necesita alguien que le haga una demanda y usted mismo lo puede presentar. Todos aquellos procesos de mínima cuantía. Esta actitud de actuar válidamente en un proceso genera el denominado derecho de postulación, que se obtiene por ser abogado inscrito. Entonces, a veces la persona dice, yo voy a nombrar un abogado para que el abogado me represente, entonces yo postulo a ese abogado para que me atienda y me haga respetar mis derechos y pueda obtener un resultado de la administración de justicia. Los terceros en el proceso. Los terceros en el proceso. Es simplemente natural que al proceso comparezcan las partes originales de la relación jurídica sustancial, es decir, el demandante y demandado. Con el desarrollo del derecho procesal, espera un momento, es que mi nieto está cansando. Entonces decía que con el desarrollo del derecho procesal se da cabida a personas que pese a no ser legítimos, extremos de la relación jurídica sustancial, sí presentan un interés serio, actual y legítimo, directo o indirecto en el resultado del proceso, lo que basta para que sean admitidos en el proceso en calidad de terceros. En materia de terceros, el Código de Procedimiento Civil presenta una amplia regulación, a la cual remite de manera expresa al Código, por ejemplo, laboral, y en algunos apartes del Código Contencioso Administrativo también hace aparecer eso. En el Código Penal o en materia penal, la intervención de terceros se halla limitada y regulada expresamente por el Código
de procedimiento penal. Los terceros intervinientes tenemos que son las víctimas, ¿sí? Los testigos, todo eso se tiene ahí para que soporten y ayuden a sustentar el proceso. Entonces vamos a hacer un resumen, diría yo, de los terceros. Entonces hay terceros indiferentes, que no les importa si resulta o no el proceso, como un testigo. El testigo simplemente va allá y dice lo que puede tener conocimiento de eso, pero a él no le importa si ganan o pierden el proceso. Hay intervinientes, terceros intervinientes. Ya vimos que hay voluntarios y hay forzosos. Los voluntarios principales tenemos los litis consorcios, las tercerías y llamamiento de garantía o llamamiento de oficio. Por ejemplo, cuando hay un caso del conductor de un carro y el conductor del carro fue el que cometió el hecho, él es una parte principal, el conductor, pero en garantía viene el dueño del carro. El dueño del carro es el que tiene que garantizar lo que sucedió. Bueno, ustedes vieron la semana pasada y antepasada, creo, vieron todo lo que tiene que ver con, actos procesales. ¿Sí fue así? ¿Sí vieron los actos procesales? ¿Señor? Sí, señor. Los tipos penales. ¿Cómo? La clase pasada vimos tipos penales según su contenido. Ah, bueno. Entonces vamos a ver, hacer un resumen entonces más centrado de lo que son los actos procesales, ¿sí? Es decir, las diferentes actuaciones que los sujetos procesales desarrollan dentro del proceso. Esto permite ampliar el conocimiento de la teoría general del proceso. Entonces, ¿qué es eso de acto procesal? Es aquel acto jurídico que se da dentro del proceso y con ocasión del mismo y que proviene de la voluntad de las partes o del deber del juez para adelantar el proceso. Los actos procesales son propios, son un producto de las actividades que desarrollan las partes, el juez y los terceros que acuden al proceso. Requisitos del acto procesal. Todo acto procesal debe reunir unos requisitos, tanto de forma como de fondo. Los requisitos de forma están contemplados en la ley procesal y de eso no nos podemos apartar, están ahí escritos. Y para cada tipo de acto se regula de manera especial. Los requisitos de fondo tienen que ver con la capacidad jurídica de las personas que ejecutan estos actos. Entonces, ¿cómo se clasifican los actos procesales? Hay actos procesales como los actos de introducción o introductorios, es el primer acto. Actos de introducción o introductorios. Y tenemos el principal acto introductorio, que es la demanda. Es el principal acto de introducción, que se considera como un acto de voluntad de quien en ejercicio del derecho de acción formula una pretensión frente a otra persona en la búsqueda de la tutela, o sea, del amparo, de la protección jurídica para el caso concreto que da origen al proceso. Con la demanda se permite el nacimiento del proceso.
y se convierte en uno de los límites que el funcionario judicial encuentra para el fallo. La primera actuación. La demanda señala quién o quiénes son los demandantes y quién o quiénes son los demandados. Recuerden que nosotros ya vimos los requisitos que debe tener una demanda para que el juez la admita. Si no reúne los requisitos legales, el juez la inadmite y le da un término al demandante para que la subsane. Si dentro de ese término el demandante no la subsana o la corrige y vuelve a presentarla, la rechaza, y este rechace es in limine o de plano, y ahí entonces el demandante tiene que ir y retirar la demanda y volverla a presentar cuantas veces sea necesario. Entonces, como dije, con la demanda se da el nacimiento al proceso y se convierte en uno de los límites que el funcionario judicial encuentra para el fallo. Entonces aquí en esa demanda es donde el juez de plano inmediatamente ve quiénes son los demandantes, quiénes son los demandados, cuáles son los fundamentos de derecho, cuáles son las pruebas, la cuantía, el procedimiento, la competencia, etcétera, etcétera. Pues la demanda como instrumento eminentemente formal exige el cumplimiento de unos requisitos especiales, ¿sí?, que se deben cumplir a cabalidad, porque con uno nomás que falte ya tienen para que el juez no la admite. En materia penal no existe demanda. Por regla general, se hace oficiosamente cuando se tiene conocimiento de una noticia criminal y se hace a través también de una denuncia o de una querella de parte que debe presentarse por los titulares de la acción indemnizatoria, es decir, por los titulares de quien resultó afectado en sus derechos fundamentales. Por ejemplo, en el homicidio, pues el muerto no podrá denunciar, pero para eso está el Estado y oficiosamente tiene que adelantar un proceso o hacerse parte también los herederos de ese. Ustedes ya vieron los requisitos de la demanda, que son la designación del juez a quien se dirija, y esto da la competencia del juez, el nombre, edad, domicilio del demandante y del demandado. ¿Sí? ¿Alguien va a tomar la palabra? ¿Alguien va a tomar la palabra? Bueno, y vamos entonces que el nombre y edad. A falta del domicilio, se expresa la residencia. Recuerda que es diferente domicilio a residencia. El domicilio es donde yo estoy siempre. Residencia es donde yo estoy esporádicamente. Por ejemplo, yo vivo en Vélez, pero puedo tener una oficina en Barbosa, entonces en Barbosa será residencia porque es allí donde voy esporádicamente. Yo siempre he puesto un ejemplo, y es por ejemplo el señor que tiene dos casas, el de la esposa y el de la otra.
El domicilio es donde la esposa y la residencia es donde la moza. Eso sería de la otra. Bueno, el nombre y domicilio, ya falta de este, la residencia, los representantes o apoderados de las partes. Si no pueden comparecer o no comparecen por sí mismos, en caso de que se ignore, se debe expresar tal constancia en forma indicada en el numeral inferior. El nombre del apoderado judicial del demandante, si es el caso, porque está haciéndolo autónomamente, pues no necesita abogado, pero casi siempre, si necesitan el abogado, se debe hacer el nombre del abogado, su domicilio, su identificación, etc. Los hechos relacionados, separados, ¿sí? Esos hechos son los que van a fundamentar o a sustentar sus pretensiones. Entonces, por eso deben ser debidamente determinados, clasificados y numerados. Los fundamentos de derecho que se invoquen, es decir, cuáles normas son las que están estableciendo ese caso que yo estoy presentando. La cuantía, ¿cuánto estimo yo que vale esa? La competencia del juez, la indicación de la clase de proceso, la petición de pruebas enumeradas una por una, pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas periciales, etc. La dirección de la oficina o habitación donde el demandante y su apoderado estén o de sus representantes legales, y los demás requisitos que el código o la ley exige. También existen otros aspectos que se deben tener en cuenta en una demanda y son los anexos. Los anexos en la demanda se deben acompañar y, por ejemplo, tenemos el poder que se confiere al abogado, la prueba de la representación, por ejemplo, si es un menor hay que llevar registros civiles y toda esa cosa para probar de que es el papá de ese menor o la mamá. La prueba de la existencia jurídica de una sociedad, por ejemplo, Cámara de Comercio. La prueba de calidad de heredero, registros civiles y el registro de defunción. Los documentos y pruebas anticipadas, por ejemplo, lo que estábamos hablando, declaraciones y todas esas situaciones. Ya presentada la demanda, admitida, y se corre traslado a esta demanda, entonces vendría la contestación de la demanda. La contestación de la demanda la hace ¿quién? ¿Quién hace la contestación de la demanda? Al del demandado o el apoderado del demandado. Exacto, muy bien. Y para que ese apoderado pueda contestar la demanda del demandado, ¿qué necesita? El poder. Un poder. Muy bien. Entonces, una vez el demandado se haya vinculado al proceso, podrá contestar la demanda que en su contra se ha presentado a través de cualquiera de las formas del ejercicio de derecho de contradicción que ya se estudiaron, ya lo vimos. Entonces vimos que la contestación de la demanda también debe contener unos requisitos: la expresión del nombre del demandado, su domicilio, a falta de su residencia, o la de sus representantes legales o de su apoderado, en caso de no comparecer por sí mismo. Debe haber un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones y los hechos que relacionaron en la demanda, con indicación de cuáles hechos admite y cuáles no, cuáles admite y cuáles niega. En caso de constarle un hecho
el demandado debe manifestarlo así. Entonces dice, al hecho primero no me consta que se pruebe, por ejemplo. El hecho segundo me consta, y me consta y es cierto, porque ahí está la letra de cambio. Es un ejemplo. Las excepciones que se quieran proponer contra esas pretensiones del demandante, salvo las excepciones previas. La petición de qué pruebas voy a soportar en eso que yo estoy diciendo que acepto o no acepto. Pese a que el demandado no tiene la obligación de contestar la demanda, el no hacerlo le acarrea una carga procesal en su contra. Se podría tener como una confesión, una aceptación de esos hechos y de esas pretensiones. Y es tener esa circunstancia como un indicio grave en su contra. La falta de contestación de la demanda o de un pronunciamiento expreso sobre los hechos y sobre las pretensiones de la demanda, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán apreciadas por el juez que está conociendo el proceso como un indicio grave en su contra, en contra del demandado. Salvo que la ley le atribuya otro efecto. Pero hay casos donde el demandado dice, ay, yo no voy a contestar la demanda porque de verdad yo debo esa plata. ¿Qué voy a decir? Que sí la debo. ¿Para qué contesto y para qué voy a pagar un abogado para decir que sí la debo? Ay, sí, el hecho 1 es cierto, el segundo hecho es cierto, el tercer hecho es cierto. Entonces calla, guarda silencio, porque él sabe que debe. Entonces, en resumida, nosotros vimos que los actos introductorios o los actos de introducción, y vimos que son la demanda, que es la principal, que es la que le da empuje o abre el camino al proceso. En toda actividad procesal adelantada, desde el inicio del proceso hasta la decisión definitiva, es decir, la etapa posterior a la demanda y anterior a la sentencia que pone fin al proceso, se llama instrucción. ¿Sí? Entonces, entre la demanda y antes de que se dicte la sentencia, todos esos actos que se desarrollan se llaman actos de instrucción. Bueno, ¿cómo se clasifican los actos de instrucción? Los actos de instrucción se clasifican primero, actos de impulsión. Estos actos de impulsión ¿qué tiende a el proceso? A través de las diferentes etapas, es decir, es mover el proceso. Sería procedente aquí responder a la siguiente pregunta. ¿Quién está obligado a realizar los actos de impulsión? ¿De qué, profe? ¿Quién está obligado a realizar los actos de impulsión? ¿Quién? ¿Quién impulsa el proceso? ¿Aló? Bueno, los actos de impulsión entonces los tiene el señor juez. Es su principio, ya lo habíamos dicho, es su principal obligación de impulsar el proceso, así las partes no cumplan con las cargas que la ley les exige. El proceso, después de que se presente la demanda,
se conteste la demanda, el juez tiene que impulsar, avanzar en el proceso, así las partes no vuelvan a decir nada. La impulsión del proceso es un deber, es una obligación, es un deber para el funcionario judicial y es una carga para las partes. Vuelvo y repito, el juez tiene que impulsar el proceso. Si las partes no hacen caso y no están pendientes de los autos que emite el juez ordenando cierta actuación y dejan precluir ese momento, ya no lo pueden hacer en otro momento. ¿Qué acarrea el que la parte no se dé cuenta de lo que ordenó el juez y pasa eso? Aquí son perentorias las preclusivas, las actuaciones. ¿Eso qué acarrea? A que va a perder el proceso, va a tener una sentencia contraria a sus aspiraciones. Ejemplo, el trámite de incidente dentro del proceso, la tramitación del proceso por las siguientes fases del mismo. ¿Eso a quién le corresponde? Pues tiene que hacerlo el señor juez, y si las partes guardan silencio, él no le importa eso, tiene que continuar. Segundo, actos de aseguramiento. Estos actos son propios también del funcionario judicial. ¿Y cuál es la finalidad de estos actos de aseguramiento? Como su nombre lo indica, es asegurar la cosa materia del litigio, con el fin de garantizar, esa carga o esa obligación que tienen las partes para que ellas se entreguen a la finalización del proceso. El trámite, las medidas cautelares, por ejemplo. El señor juez, cuando yo presento un título, valor, una letra de cambio, un pagaré, un cheque, el juez tiene que inmediatamente ordenar una medida cautelar, el embargo y secuestro de los bienes, para que esa acción no sea vana, porque si el demandado se da cuenta que iniciaron un proceso ejecutivo en su contra, se puede insolventar. Tercero, actos probatorios, todo lo que tiene que ver con la prueba. Con la prueba se pretende llegar a la verdad del proceso. Por ello, estos son los actos más importantes. Pues como ya vimos, perdón, el juez debe sustentar, debe motivar la sentencia de acuerdo y conforme a los medios probatorios que presentó tanto el demandante como el demandado, y que lo hizo en forma oportuna, que fueron recaudados en el proceso para dar sustento a los hechos del demandante y contradecidos por el demandado. Los actos probatorios pueden ser los solicitados en la demanda por el demandante y los solicitados por el demandado en la contestación de la demanda. Los solicitados de oficio por el señor juez o decretados de oficio por el señor juez, y los solicitados por los terceros, como son los no intervinientes y los intervinientes que ya vi. Vamos a recordar, estamos hablando aquí de medios probatorios, vamos a recordar cuáles son esos medios.
a través de los cuales yo puedo probar algo. Y tenemos primero documentos, testimonios, inspecciones judiciales, interrogatorio de parte, es decir, un interrogatorio que se le hace al demandante o al demandado. Indicios. ¿Qué son los indicios? Es algo que yo con la sana crítica creo que si el papá se fue de la casa y no sabemos dónde está, es un indicio grave que no está cumpliendo con sus alimentos, con sus obligaciones. Un dictamen pericial. Este dictamen lo hace un perito especializado, de acuerdo a la materia. Si son unas lesiones personales, pues lo tenemos que mandar a un carpintero, ¿cierto? ¿Por qué no contestan? Si hay unas lesiones personales, lo mando al perito carpintero. Jóvenes. No. ¿Se fueron? No, señora. Profe, ¿A ¿nos qué repite perito nuevamente mando a la una pregunta? persona que tenga una lesión personal? Al médico. Sagrado Rostro. Lógico, Valoración Lorena, médica. muy bien. No. Una hora para contestar una cosa tan fácil. Y si se trata de una mesa, ¿dónde lo mando? Para que me digan si era de cedro o no. Ahí sí al carpintero. Ahí se alcanza. Eso es una cosa que hay que contestar ya, porque en un examen yo no le voy a dar un tiempo como aquí, porque es que eso lo sabe cualquiera, no necesita estudiar. Bueno. Participación, Lorena. Tardecito, pero participó. Entonces, dictamen pericial es un perito especializado en la materia. Si un carro tuvo un accidente de tránsito y quiero saber a qué velocidad iba el carro, de acuerdo a la frenada, las huellas de frenada, ¿a qué perito tengo que enviar? A un agente de tránsito. A un físico, porque la gente de tránsito no sabe física. De acuerdo a la frenada del carro, la duración, la marcación de la frenada del carro, debo saber que el físico me va a decir este automotor iba a 120 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la frenada va a ser más extensa. Cuando yo voy a 40 kilómetros por hora, la frenada va a ser más corta y menos marcada. Bueno, entonces tenemos que los medios probatorios en Colombia son documentales, testimoniales, inspección, interrogatorio de parte, indicios, dictamen pericial y juramento. Listo. Muchachos, vamos a dejar por hoy este tema acá. Vamos a dejar para la próxima clase lo que tiene que ver con los actos de alegación. Y aquí vamos a hablar sobre aquellos actos que ejecutan las partes, en donde dan a conocer al juez su punto de vista. Es decir, cuando yo presento mis alegatos, señor juez, esta persona es culpable porque el día, a la hora y momento de los hechos se encontraba en el lugar de esos hechos. Y se pudo comprobar en estas audiencias que Pedro Pérez fue el que mató a Juan, porque así lo dijo Jacinto, Carlos, Luis en sus declaraciones que fueron testigos presenciales. Por tal razón, señor juez, pido sentencia condenatoria para él. Esas se llaman alegaciones. Entonces ahí dejamos para la próxima clase esta situación. Escucho preguntas, comentarios sobre la clase de anteriores y sobre todo la de hoy. Bueno, profe, sobre las clases anteriores, cuando dejas a tu sobrina, explicó súper bien, nos hizo un taller llamativo. Y bueno, sobre la clase de hoy también estuvo todo claro y
¿Alguna pregunta de algún producto, alguna dificultad? El producto que van a presentar, muchachos, dice una cronología. Yo le digo, oye, usted hágame una cronología de lo que usted hizo desde que se levantó hasta el día de hoy. ¿Qué va a decir? Me levanté, me desperté a las 6 de la mañana, me estiré, me destapé, me levanté, fui al baño, hice mis necesidades, salí, hice, ta. Eso se llama cronología. Es lo que tienen que hacer en el proceso. Yo les he resaltado desde que comenzaron las clases, todo trabajo, se debe hacer una introducción, se deben hacer unos objetivos, se deben hacer unas conclusiones y se debe hacer una bibliografía. Y no han querido entender. No lo han querido entender. Dicen que un libro, un ensayo, siempre debe llevar esas pausas. Bueno, muchachos, les deseo un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias por la atención prestada. Profe, una cosita, ¿a dónde le envío el video de la clase? A mi correo, por favor. Listo, profe, sí señora, ya lo voy a exportar y se lo envío. Correo Matilde Rayapiso Mejía @hotmail.com. Listo, profe, sí señora. Muchísimas gracias por su colaboración.